Vale, os voy a contar primero un proyecto que tiene un proyecto como de equipamiento urbano, de urbanismo, que lo llamamos FOA, Furniture Urban Alphabet. Este es que lo hicimos entre Liz Villalba, pero también estaba la gente de Zuloar, David Cárdenas, que era un antiguo miembro de León 11, y Juanito Jones y María Mayo, que junto a Liz también tenían una empresa que se llamaba Mecedorama, que hacían unas mecedoras muy chulas a medida. Este proyecto tiene que ver con, sobre todo me interesa por varios asuntos, pero el principal tiene que ver con reutilizaciones materiales y segundas vidas. Esto es uno de los almacenes municipales del Ayuntamiento de Madrid. Este en concreto es el almacén de cantería, que está en Casa de Campo, donde hay como mogollón de materia prima que habitualmente llega ahí, se queda ahí. Muchas veces son estatuas, bancos de piedra, objetos que tienen que ver con ornamento urbano, y ahí se queda como por las décadas de las décadas. No es el único de los almacenes municipales que existe, este es otro que hay en Coslada, donde se llevan todas las maderas de los bancos municipales. Sobre todo en Madrid hay dos tipos de banco, el banco romántico, que es el de tablita estrecha, y el Banco Madrid, que es el banco que tiene 3 tablones de 20×4 más o menos, dos en la base, en el asiento, y otro en el respaldo. Y esos tablones, cuando se estropean, se pudren, se rompen, tienen demasiado vandalismo, se desmontan, los operarios municipales montan unos nuevos in situ y los estropeados van a este tipo de almacenes. Hay como toneladas de madera, además que son maderas súper buenas, súper duras, no es ni pino ni roble siquiera, son maderas muchas veces como de origen tropical. No sé si más legales o menos legales, porque casi todas son maderas que llevan circulando por el mundo como décadas, pero ahí están. Esas maderas, de hecho, en el año 2014, el colectivo Zuloar se dieron cuenta de esa oportunidad, fueron a ese almacén y propusieron al Ayuntamiento de Madrid hacer un protocolo para poder ceder esas maderas a diferentes tipos de iniciativas ciudadanas. Se empezaron a utilizar sobre todo en huertos urbanos. Los huertos urbanos son espacios que en la historia municipal han estado como fuera de regulación hasta el año 2014 aproximadamente, donde el Ayuntamiento de Madrid por primera vez firma convenios con entidades vecinales para ceder espacios públicos. Habitualmente son solares vacíos donde estaba prevista una dotación, tipo un centro de salud que no se construye y no se ha construido durante años. Entonces el solar se queda vacío y los vecinos reclaman su uso en el tiempo que transcurra hasta que efectivamente esa dotación que está en el planeamiento sea construida. ¿Vale? Entonces desde el año 2014 se legalizan decenas de huertos urbanos en Madrid, que muchos de ellos ya existían, pero de manera no legal. El Ayuntamiento cede formalmente el uso, incluso habilita que se puedan conectar a cometidas de agua y a cometidas eléctricas, sobre todo la de agua para riego, y el colectivo Zuloar, viendo esos almacenes municipales, lo que hicieron es articular un protocolo de cesión para que esos tablones y esa madera con la que habitualmente no se hacía nada, se llevaban después de un tiempo a plantas de reciclado para convertirlas en serrín, así de crudo, pudiera pasar a disposición de los vecinos y ellos construían habitualmente jardineras y otro tipo de equipamientos para esos huertos. Vale. Dentro de esa lógica, en el año 2016 desarrollamos este stand para el Ayuntamiento de Madrid para el Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. Es un congreso que, como su propio nombre indica, habla de medio ambiente, de iniciativas tanto públicas como privadas que tienen que ver con ese ámbito, y ahí el Ayuntamiento tiene un stand donde cuenta cómo gestiona la ciudad en relación con este ámbito del medio ambiente, pues cómo genera espacios públicos sostenibles, cómo se preocupa por la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Todas sus políticas que tengan que ver con esto, cómo se ha promovido el uso de la bicicleta, etcétera. Claro, la arquitectura de stands es seguramente como de las menos sostenibles dentro de toda la historia de la humanidad. Son arquitecturas de usar y girar que habitualmente se fabrican, se montan, duran 3 días y luego se desmontan. Y gran parte de esa materia habitualmente incluso también se tira o se recicla, pero sin aprovecharla y teniendo como un impacto y una huella ecológica bastante seria. Entonces, siendo no solo una feria, sino una feria de medio ambiente, la primera cosa que le decíamos al Ayuntamiento de Madrid es: oye, y si lo más sostenible realmente en esta feria sería no hacer un stand, pero puestos a hacerlo, ¿por qué no hacemos un stand que se vaya a utilizar para otra cosa después?
¿vale? Entonces, en este proyecto trabajamos básicamente con dos estrategias. Una que era segunda vida del espacio, pero otra que era segunda vida de los materiales con los que se construye el espacio. Entonces, bueno, lo cuento ya muy rápido, pero básicamente este espacio, que es de 80 metros cuadrados, el 90% de su material era reutilizada. El suelo que veis es mulch, que es un compuesto hecho por trituración de cortezas de pino, que se utiliza mucho en la jardinería. De hecho, es una cesión de las plantas municipales, es la planta de migas calientes, que también está en Casa de Campo, es una planta municipal que sirve a todos los viveros y parques de Madrid. Nos cedieron como ese suelo de 80 metros cuadrados, que vienen no sé cuántos sacos. Toda la planta que veis es planta de los viveros municipales de Madrid. Toda la madera que veis en los bancos viene de los almacenes municipales que hemos visto antes. Y todas las esferas que veis, que son estas, ahora os cuento más, son farolas que hay en otro almacén tremendamente grande en Casa de Campo, donde hay como miles de luminarias de este tipo que se han ido desmontando en los últimos años, porque las luminarias trabajan con lámparas de sodio y desde hace años se está pasando a LED. Con lo cual este tipo de farolas cada vez es menos habitual de verlas en Madrid, además funcionan con muy poco rendimiento porque iluminan tanto hacia arriba como hacia abajo, entonces no son nada eficaces. Entonces, bueno, a lo que veis está hecho casi todo con materiales reutilizados. Lo único que no hay, que es menos del 10% del peso, son los tubos de acero que permiten como hacer todas estas estructuras. El equipamiento en sí es muy sencillo. Tratábamos en este espacio de recrear de alguna manera un espacio público que deseablemente te pudieras encontrar en un parque. Entonces son como gradas, espacios donde puedes estar sentado, tumbado, trabajando, conversando, etcétera, etcétera, que en una feria o en un congreso como es Conama habitualmente no existe mucho, no hay mucho espacio para encontrarse. Hay mucho espacio expositivo donde tú tienes que estar de pie viendo contenidos todo el rato, y nosotros apostábamos más que por atiborrar a contenidos, atiborrar a paredes o paneles llenos de letras, llenos de textos, que el contenido fuese mínimo. De hecho, el contenido no se ve aquí, pero había como unas esferas muy pequeñitas, que eran también las esferas de farola, donde tú te acercabas y escuchabas 7 historias en relación a 7 políticas medioambientales del Ayuntamiento de Madrid. Era como mínimo contenido, pero máximo intentar contar a través de la experiencia, cuáles son los ambientes que estaba intentando construir el Ayuntamiento de Madrid en sus espacios públicos. Pero bueno, aparte de la reutilización material, nos interesaba mucho la segunda vida del objeto. Entonces, desde el inicio pensamos que todo lo que se montase en el stand, después de la feria, después del congreso, se llevase a otros espacios útiles de la ciudad. Y de hecho las letras están instaladas en el patio norte de Conde Duque, ligadas a la biblioteca municipal que hay en el centro de Conde Duque, y habitualmente tienen este uso cotidiano. O sea, fuera de la biblioteca, pues adolescentes que de 5 a 8 de la tarde están estudiando, pasando apuntes, merendando y socializando en este espacio. Bueno, luego constructivamente tiene como su gracia, pero tampoco voy a estar describiéndolo. Y de hecho, no solo tuvo una segunda vida el proyecto, sino que tuvo como una segunda versión. El Ayuntamiento de Madrid le moló bastante el proyecto y nos encargaron una versión más pequeña, era una versión un poquito más pequeña porque la podíamos incluso llevar en un camión sin desmontar. Esta, en cambio, estaba construida en 4 piezas, con lo cual cada montaje y desmontaje era un poco engorroso. Pero esta otra versión, que se construyó para un proyecto que se llamó Imagina Madrid, que era un concurso y un proyecto que intentaba activar 9 plazas públicas del Ayuntamiento de Madrid, pues se hizo para ello un proyecto similar. En lugar de poner de Madrid, que era lo que ponían con Conama, ponía Imagina, que es el nombre del programa, y las letras eran eso, más pequeñitas, se van en un camión, y lo mismo, ahora están instaladas en Matadero. En estas incorporamos un sistema de panel solar para poder alimentar y ser autónomos, y luego poder alimentar los LED que incorporamos a cada una de las esferas de farol. Vale. Entonces, bueno, reutilización material y segundas vidas es de lo que iba este proyecto anterior. Y The Young Old House es un proyecto que hicimos que ya se acerca en otro ámbito a Educan, que tiene que ver con cómo trabajar en territorios intermedios, a los territorios que están próximos al urbano y que tampoco pertenecen a lo rural más profundo, a lo rural más lejano. Entonces hablábamos de eso, de cómo poder generar una ampliación para una casa de campo, para una vida urbana. Este proyecto está en Cercedilla, pues 1 hora de Madrid más o menos, 50 minutos por las 6, y es una ampliación de una casa que es la
lo podéis incluir ahí, ¿no? Una vivienda como de inspiración kitsch alpina, que era de la familia de la propietaria, en los años 70 más o menos, fuera de regulación en su momento, luego regularizada y legalizada. Entonces, para esta vivienda, que tenía como esa estética, tenía pocas prestaciones en cuanto a aislamiento, en cuanto a instalaciones, se nos plantea un programa de ampliación, sobre todo de 2 espacios, un dormitorio para las 4 hijas de la familia y una ampliación del salón, ¿vale? Que es lo que veis por aquí, lo que veis en amarillo, es la ampliación del salón que hay a la derecha. Lo que planteamos sobre todo en este proyecto era, bueno, tiene como varios ingredientes este proyecto. Nos interesaba mucho cierta idea de poder hacer una ampliación evolutiva, donde esas condiciones de mejora del aislamiento, de las prestaciones del edificio, se hiciese primero, en una primera fase, asociada a los nuevos volúmenes, que es básicamente eso, se ve el salón, ampliación del salón, dormitorio nuevo, y este es un pequeño espacio para instalaciones, para montar una caldera, porque antes no estaba calefactada la vivienda. Entonces, en esta primera fase, esos nuevos volúmenes sí que tienen unos buenos aislamientos, unas buenas prestaciones, pero el resto de las fachadas que habéis visto, que están cubiertas de madera, no la tienen. Entonces la idea era, aprovechando que la familia tiene como una persona de mantenimiento para varias casas que comparten todos los miembros de esa familia, que es una familia muy grande, y esa persona de mantenimiento había sido albañil toda la vida, pues la idea era poder desmontar las fachadas de madera que no se desmontaban y que no se cambiaban en la fase 1, para poder desmontar todos esos fragmentos de madera, aislar por dentro y luego montar esa misma madera haciendo como una especie de fachada ventilada pero aislada al interior, ¿vale? Esa era la idea. La realidad es que, hecha la fase 1, la familia dijo, no tenemos dinero para aislar, da igual, tenemos calefacción, ya estamos a gusto, da igual el planeta. Pero bueno, era la idea. Y nada, en realidad el resto de la propuesta es como es así. Pero una segunda cosa que me parece también interesante es que dentro del proyecto de rehabilitación, y volvemos a segundas vidas, la cubierta, que tenía como unas deformaciones bastante importantes, porque bueno, era una cubierta de pizarra con una base de madera, sobre una estructura de madera, toda la casa es de estructura de madera, le habían montado entre la tabletería de madera y la pizarra, le habían montado unas piezas de fibrocemento que pesaban bastante, cosas de la construcción de esos años 70, y tenía mucha flecha, sobre todo en los extremos de la cubierta, tenía muchas patologías y se desmontó. Pues toda la madera de esa cubierta la reutilizamos para, ahora lo veréis, todo el banco, por ejemplo, que veis al fondo, bueno, creo que se ve en algún detalle, sí, todo este banco que se ve al fondo, o la mesa, estas mesitas que hay al fondo, que se ven, ¿no? O esta mesa principal, o esta mesa grande, que es una de las 2 partes de la mesa del comedor, o utilizamos también otros elementos, como esta puerta roja que veis al fondo, que era una de las contraventanas de la anterior puerta de salida al patio. En definitiva, que las estrategias también de reutilización material que hemos visto antes también las pusimos en práctica en esta casa. De tal manera que se aprovechó, creo que el 95% de todas las vigas que se desmontaron de la cubierta. Y bueno, el resto de cosas que tiene la casa, pues eso, puertas ocultas, ventanas circulares, esas cosas que luego mola, que quedan muy cookies en las revistas y en Instagram. Y bueno, y el último proyecto, que es un poco el que más quería contar, que es Educan, que es Escuela para Perros, Humanos y otras especies. Bueno, no lo he contado. El anterior proyecto sí que lo hice a solas con Liz, y este último también lo he hecho a solas con Liz. Pues este es un proyecto que está también en ese terreno intermedio, está al lado de Brunete, en una zona no urbanizada, no urbana. Es una zona a la que se pidió hace 10 años una calificación urbanística para poder construir el primer centro de la empresa.
y luego piden una ampliación de calificación urbanística para poder construir el edificio que nosotros hicimos, que acabamos hace 1 año y medio más o menos. Es un espacio o es un edificio que está en un entorno agrícola, eminentemente. También hay algunas zonas que no están cultivadas y que son como zonas que tienen que ver con zonas de caza menor, pero también, también en ese entorno hay algunas pequeñas fábricas o algunos espacios productivos. Hay un par de fábricas pequeñitas, hay unos almacenes, hay una especie de espacio comercial en torno al mundo animal y de las mascotas. O sea, es un espacio intermedio, ¿no? Donde hay cierta actividad productiva y otro tipo de actividad agrícola. El medio, eso sí, es un medio, digamos, domesticado. Es un medio que se ha transformado mucho en los últimos 40 años. Incluso el modelo de agricultura que podía haber hace 40 años no es el mismo que hay ahora, que es más intensivo. Y en este territorio intentamos hacer combinar dos tipos de exigencias, las que venían del propio programa de los clientes, con otra que superpusimos nosotros, que en realidad partió más como de un deseo y de ciertas condiciones que creíamos que trabajar como arquitectos en ese espacio requería, es decir, y que tenían que ver con un cierto compromiso con la ecología del entorno o con el impacto ecológico que la arquitectura que se construyese ahí pudiera tener, ¿vale? Todo eso venía más como de nosotros, pero enseguida vimos que también formaba parte de esa manera, como digamos, cuidadosa de acercarnos al medio, tenía que ver mucho con la propia filosofía y la manera en la que la empresa para la que trabajamos ha ido construyendo su imagen de marca, o su ideario, o su propia ética, ¿vale? Vimos que confluían mucho. Es decir, la empresa para la que trabajamos, que es una empresa que se dedica al adiestramiento canino, pero que también es como de las... Seguramente sea como la empresa en España que mejor trabaja en el mundo del perro. Y de hecho ha estado como... Vamos, el CEO, el jefe de la empresa es un máquina. Tiene como un mogollón de libros sobre cognición animal, cognición canina. De hecho, ha trabajado también para Zoo de Madrid, porque muchas de las cosas que él aplica a adiestramiento canino luego lo ha podido transferir a trabajo con delfines y con otras especies. O sea, es un tipo muy guay. De hecho, es como una de las claves para hacer un proyecto de arquitectura guay, tener un cliente guay. Pues él lo es. ¿Y qué está diciendo? Que me perdí un poquito. Sí, que dentro de todo ese modo que tiene de acercarse al mundo del perro y por extensión al mundo animal, tiene que ver en el fondo con cierta manera de entender una relación con el planeta sana, una relación con los recursos y con el impacto que tiene su actividad sanos. Entonces eso hizo que este tipo de proyectos que saliese fácilmente y que cualquier propuesta que le hicimos en ese sentido pues la recibieran como encantados. A ver, no sé qué fotos tengo que iba a contar. Quería poner primero esta foto, que no sé por qué la he colocado al final. Vale. Este es como el edificio 6 meses antes de empezar la obra, ¿vale? Pero a veces 3 años antes de empezar la obra. Esa imagen del contenedor era la primera imagen con la que vinieron los clientes cuando nos propusieron hacer Educan. Y es que ellos tenían como en la mente como un edificio de contenedores. Normalmente este tipo de deseos de un cliente se suelen poner en cuarentena claramente, ¿no? Y hay que encontrar el si tiene sentido, vale, pero cuéntame todas tus necesidades y ya te comentaremos si realmente tiene lógica trabajar con contenedores o no. Pero curiosamente en este proyecto lo tuvo después de darle como varias vueltas a por qué y cómo poder trabajar con ese material. Y ya os cuento un poquito por qué. El edificio tiene esta forma, es un edificio como aparentemente de 2 plantas, aunque en realidad funciona casi como un edificio de una planta. En la planta baja tiene un perímetro irregular porque nos asociamos a la normativa de la calificación que nos dice que nos tenemos que separar 15 metros de linderos. Entonces el terreno de la parcela es irregular, se ensancha por el camino de acceso y se estrecha hacia el fondo, y el edificio hace lo mismo. Se separa 15 metros literalmente, de hecho un poquito menos, 14,80, pero nadie mide esos 20 centímetros. Nos ajustamos a esa forma y en la planta alta, en cambio,
que es una planta alta un poquito menor. Si la huella de la planta baja son 300 metros, la planta alta son como 180. De tal manera que está retranqueado de manera irregular de ese perímetro. Y en esos 180 metros de planta alta tenemos tanto una doble altura sobre el espacio principal de planta baja como unos espacios técnicos en el fondo, que es donde están montadas todos los sistemas de climatización e instalaciones, y una parte guay del proyecto que son sistemas de nidos para 3 especies diferentes, que son cernicaloprimilla, lechuza y vencejos, que os contaré más. Esta es la planta baja. La planta tiene como, a pesar de que pueda tener como una forma más o menos no regular o un poco, tampoco es que sea extraña porque es una tontería de planta, es un espacio de 200 metros cuadrados abajo, que es un aula doble que se puede partir por la mitad, y 2 espacios menores en la parte norte, un aula teórica y polivalente de 50 metros, y una parte de acceso que es también un office donde se puede comer, donde se puede cocinar, etcétera, etcétera, donde se puede uno reunir, de 30 o 40 metros, y un baño que es el núcleo técnico, aunque poco técnico, es un baño, que separa ambos espacios, ¿vale? Y luego en la planta alta están este saltillo como de almacenaje, instalaciones, y una doble altura en toda la parte de aula práctica. O sea, este esquema de planta viene porque la normativa de cursos homologados para adiestramiento canino dicen que que todo centro homologado tiene que tener 200 metros cuadrados de aula separables en 2, más 80 metros cuadrados de almacenaje o 70, más 30 metros cuadrados de acceso, tal. O sea, el programa funcional era muy tonto, pero luego le sacamos partido, por ejemplo, con el sistema de triple corredera que ahora veréis, que nos permite partir el espacio en 2, o con las condiciones de la pista técnica, que es una pista, vamos, hay muy poquitas pistas cubiertas en España para adiestramiento canino que tengan esta dimensión. Esta es la sección donde veis como los 2 paquetes de 3 contenedores que permiten a mitad separar el aula principal en 2. Y veis ya por ahí como los pájaros, algunos pájaros revoloteando, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí voy a contar la parte, sí, aquí voy a contar un poco la parte interespecies. A los clientes les encantó como una de las primeras sugerencias que hicimos Luis y yo, que era, ¿y si el centro no es simplemente un centro que trabaja para adentro, que trabaja como adiestrando, que trabaja permitiendo el adiestramiento canino, que deis vuestras clases y que el espacio tenga como una buena calidad, pero que no se conecte con el exterior? Y si aprovechamos esta oportunidad para hacer que el centro pueda de alguna manera activar el territorio que lo circunda, reconstruyendo ciertas condiciones que hace 50-40 años se daban y que se están perdiendo por el sistema de agricultura intensiva que se está dando en la zona, o por también la urbanización circundante que se ha dado en todo el oeste y norte o noroeste de Madrid, ¿no? Que vamos, todas las 6 y todas las 5 es como un territorio que ha multiplicado por no sé si por 10 su población en los últimos 30 años. Y eso ha cambiado como cosas tan tontas como el tipo de vegetación que se da en la zona habitualmente, y sobre todo el tipo y la cantidad de fauna que la vive. Entonces, para esta idea les encantó. Curiosamente, tenían una persona de mantenimiento que era amante de la ornitología en ese momento, y nos puso en contacto con Grefa, que es una asociación de recuperación animal que sobre todo trabaja con el mundo de las aves. Y vimos que había como varias especies cuyas poblaciones han disminuido mucho en las últimas décadas, pero que esta asociación está intentando recuperar a través de intervenciones que son humanas, es decir, que tienen cierto artificio. Muchas de ellas tienen, por ejemplo, que ver con recuperación en pueblos de esa zona de campanarios o de otras construcciones religiosas en las que se instalan nidos para que aniden cernicalosprimilla. Pues trabajamos con esta asociación para ver estas 3 especies que ya os he dicho antes, que eran lechuzas, vencejos y cernicalosprimilla, que son en las que más ha bajado la población en las últimas décadas, e integramos en la arquitectura tipos de nido que tienen que ver con la
fisonomía y la etología de ese tipo de especies. Aquí, por ejemplo, veis a un Cernicaloprimilla que está posado sobre el canalón de la cubierta de planta baja. Y otra cosa que hicimos en el edificio, que es muy sencillito, era que toda la recogida de aguas estuviese como conducida. Por un lado va a 2 bebederos donde pueden beber perros, pero también aves, y las remanentes o el agua que rebosa al final se conduce a unas zanjas drenantes donde se conducen a unos depósitos de acumulación de agua, que es el agua que luego se utiliza para el riego de las pistas. ¿Vale? O sea, todo este asunto que tiene que ver con cerrar ciclos de agua o cerrar ciclos de materia, que ahora os contaré con los procesos constructivos, nos interesaba mucho en este proyecto. Y también cerrar ciclos ecosistémicos, ¿no? Hay muchas especies que están relacionadas entre sí. Cuando trabajas con Cernicalosprimilla, de repente hay muchas más cosas que se activan. Bueno, este es el espacio de la pista principal, del aula principal, que después de muchos ensayos trabajamos con los clientes para diseñar poniendo al perro en el centro, y eso implica como varias pequeñas decisiones de diseño que son sencillas, pero hay que saber bien cómo funcionan. Por ejemplo, las ventanas no pueden estar más bajas de 1 metro del suelo, porque si no los perros ven de una sala a otra, y si se está dando un tipo de adiestramiento en una y hay un perro en otra, pues pueden distraerse, o hay perros que pueden tener como, bueno, que se ponen nerviosos, se ponen agresivos, etcétera, etcétera. Otra condición es cómo son los suelos. Los suelos que habitualmente se diseñan para personas que van en zapatillas no reúnen las condiciones para perros que hacen determinada actividad física, que pueden dañarse las articulaciones o las almohadillas. Entonces, después de ensayar mucho, porque en esta sala incluso intentamos y ensayamos, hicimos pruebas en obra de suelos de tierra compactada, de tierra suelta, y al final vimos que tanto para las condiciones fisiológicas de los perros como para el mantenimiento, acabamos utilizando este suelo, que aparentemente es un césped convencional y en realidad no, es un césped técnico de uno de los fabricantes de césped artificial que están homologados por la Federación Internacional de Deportes Caninos para entrenamientos y competiciones. De hecho, esta foto es antes de montar el césped, aunque el césped de todas formas está montado en rollos y se puede desmontar en media jornada. De hecho, en 2 o 3 horas se puede desmontar y volver a montar en otras 2 o 3 horas. ¿Qué más? Bueno, veis, los contenedores de hecho estaban aislados con pirámides de absorbente acústico. De hecho, el edificio, que a priori es como muy industrial, muy metálico y parece como que va a tener una acústica horrible, en realidad lo cuidamos entre ese detalle constructivo y luego, aquí no se ve, se verá en una foto posterior. No me acuerdo nunca de que hablo mucho y que nunca soy capaz de contar en 20 minutos nada. Bueno, tenemos luego en todo el perímetro de planta baja, que es la chapa gris que veis por aquí. Esta chapa gris es una chapa perforada y trasdosada a ella hay un aislante también que es un absorbente acústico, una lana de roca con velo acústico negro, que hace que en realidad, aunque haya perros ladrando o 30 personas en una clase, la acústica sea cojonuda. De hecho, eso es de las cosas que más felices hacia los dueños, la acústica. Bueno, esto es otra sección. ¿Para qué sirve la cortina? Vale. La cortina es dentro, ¿veis ahí? Es que no está instalada, pero aquí hay 2 tomas de agua y aquí hay un sumidero. Para todos los cursos de adiestramiento hay una parte muy tonta que es higiene animal, que forma parte del currículum de esos cursos. Y ahí habitualmente se instala una bañera para hacer cosas para lavar perros, básicamente. Entonces, cuando eso se produce, como se está dando otro tipo de clase, otra actividad en el resto del aula, se corre la cortina y ahí está el profesor con el estudiante, con el perro, bañándose. Bueno, aquí veis los nidos, no hemos visto los nidos. Vale. ¿Quedan 5 minutos? Sí. Bueno, en realidad sí, ya he contado casi todo.
Luego tenemos toda esta estrategia de nidos. Al sur tenemos todos estos nidos que ponen Educan, que en realidad son, o sea, esas letras o ese letrero que pone Educan, que es un letrero pero también son nidos de murciélago. ¿Veis los agujeritos? Que son los agujeritos que están en las esquinas de los contenedores, donde en los puertos marítimos o secos son los que se utilizan para poder con grúas levantarlo, y son los primeros espacios donde los gorriones de la zona anidaron inmediatamente y de manera espontánea, sin que nosotros mediáramos. Este de la izquierda es el nido de lechuza y estos de la derecha, antes de destaparlos, eran los nidos son los nidos de cernícalo, que están a este. Entonces cada uno tenía la orientación conveniente para la especie, según nos asesoramos. Y bueno, todo el mundo, este rollo de las aves tiene también como su lógica, como decía antes, ecosistémica. Los vencejos y los murciélagos son aves, los murciélagos nocturnos y los vencejos diurnas, que se alimentan especialmente de mosquitos, y muchos de los mosquitos que hay en general en estas zonas pueden portan a veces enfermedades que pueden afectar a los perros, con lo cual nos parecía interesante como que, por un lado, esas aves insectívoras se conectan con los perros o entran en sinergia con los perros, mientras que las aves más grandes, los cernícalos y las lechuzas, entran en conexión con el mundo de los roedores y ratoncitos y conejos que hay también en la zona, que también tienen como cierto impacto sobre la actividad del centro. Es decir, cuando hay muchos conejos en un espacio donde hay perros entrenando, los perros se distraen. Entonces, que haya rapaces viene bien para no alterar la conducta de los perros en entrenamiento. Y bueno, luego hay asuntos que tienen, o cositas que tienen que ver con el control climático. Tenemos como estas persianas enrollables que dan al sur, o al oeste teníamos estas celosías que veis en la izquierda, que son celosías que se corren en verano para matizar el sol de oeste. Y bueno, estos son como unos dibujos de todos esos detalles en los que mediábamos entre animales y arquitectura, que son los detalles de los nidos de cernícalo, de lechuza, las letras, todo el sistema inmobiliario que hicimos a medida, la ducha y los bebederos. Y esto es un dibujo que ahora mismo no lo podéis ver, la verdad. Lo puedo pasar y lo veis. Es un dibujo que intenta explicar toda la ecología material del edificio, ¿no? Desde los 6 contenedores que han estado moviéndose por el mundo, fabricados en China y moviéndose durante 15 años, hasta esos contenedores que van a una nave industrial de Toledo, donde se transforman. Esto es una cosa que se me ha olvidado contar. El contenedor al contenedor se le retira parte de su materia, parte de esa materia, porque habéis visto en el espacio que los 3 contenedores tienen algunas caras que hemos retirado para montar unas cerchas y que el espacio no esté tan compartimentado, sino que sea como más amable, más espacioso, etcétera, etcétera. Todas estas chapas que se retiran se transformaron para convertirse en encofrado, ¿vale? Esto lo conecto con todo lo que se hablaba antes en los 2 proyectos previos de la reutilización material, ¿vale? Todos estos, este muro de planta baja se ve, ¿no? Bueno, luego creo que hay alguna foto de detalle. Está construido encofrando directamente restos de chapa metálica. De hecho, esa chapa metálica trapezoidal, una vez ha sido utilizada como encofrado, esto no lo veis porque no hay ninguna foto, pero esto es una ampliación de un centro que ya hay, que es un centro más pequeño de 140 metros cuadrados, que está hecho con contenedores de obra convencionales, estos contenedores de plástico que sirven como caseta de obra en cualquier obra que podéis ver por ahí por la ciudad. Pues todo ese edificio anterior, o sea, todo ese edificio antiguo, lo acabamos revistiendo con las chapas que habíamos utilizado, que venían de los contenedores que se habían utilizado como encofrado y que en tercera vida se convirtieron en el revestimiento del centro antiguo, con lo cual al final como que todos
toda la arquitectura que conforma parte de este conjunto tiene como ese aspecto de contenedor, al fin y al cabo. Y bueno, yo creo que pues este es el detalle de la chapa perforada que os decía, que detrás tiene una lana de roca. Y luego, pues eso, diseñamos como todo el mobiliario está como diseñado a medida por el mismo señor que transformó los contenedores, que trabaja en escala, hace obras de metalurgia para puertos y hace encofrados para edificios, encofrados trepadores para edificios de 30 plantas, pero también es capaz de hacer lámparas de 2 kilos de tubo de 20 milímetros de acero o patitas de banco de 12 milímetros con redondo liso. O todo el tema de bancos, que los hicimos con CNC, con piezas de madera de contrachapado de abedul cortado con CNC para que se ajustara al perfil de la chapa ondulada. Finuras. Pues no sé qué más, yo creo que se entiende, ¿no? Todo lo material... Yo qué sé, material. Sí, Lo veis, ¿no? Claro. Y no sé qué más. Sí, si tenéis alguna pregunta, igual... Pues mira, cuando pensamos cómo se iba... Claro, una cosa chula de poder industrializar parte de la construcción, es decir, los contenedores se llevaron en febrero de 2019 al taller de Lorenzo. La idea era que entre febrero y mayo de 2019 se transformaban todos los contenedores y el 1 de mayo se llevaban a la obra. La obra empezó el 25 de marzo, ¿vale? Creíamos que en 6 semanas íbamos a poder hacer cimentación, muro y todos los pilares que hay en el interior de ese trapecio, ¿no? Para ya directamente colocar los contenedores. Al final ahí hubo como unos 2 o 3 semanas de retraso, empezamos a montar los contenedores en junio y luego lo que pasó es que la constructora empezó a funcionar un poquito mal y a retrasar todo. Es decir, una obra que para ser 300 metros cuadrados más una segunda planta de otros 100 y pico, hacerla en 3 o 4 meses pues era un logro como muy guay y era factible. De hecho, la empresa se comprometió a hacerla en 4 meses. Pues luego al final se hizo en 6 y pico, 7, tardamos en amueblarlo un poquito más y luego encima pilló pandemia, con lo cual al final se inauguró creo en enero de 2000... No, se acabó en enero de 2020, pero no se terminó de abrir hasta ya después de pandemia, por eso. Pero bueno, digamos que si hubiese salido bien, 4 meses. Y lo guay es eso, como que puedes hacer en paralelo todo lo que se hace en taller, que era como lo más fino, son los contenedores, las lámparas, el mobiliario. En principio iba en paralelo con la obra gruesa, de cimentación, de instalaciones. ¿Algo más? No. No, y un poco sí. O sea, el verde sí que es un color como que al perro no le chirría nada. Y además es el color corporativo de la empresa, por lo cual era como todo bien cuando propusimos verde. Pero más que el color, había una cosa que sí que molestaba a los perros, que son las cosas que reflejan mucho. Por ejemplo, hicimos como algún ensayo con toda esa chapa que iba a ir a interiores en acero galvanizado. Y vimos, vamos, nos dijeron los clientes que claramente no, porque aunque era un galvanizado, el galvanizado no brilla mucho, pero brilla lo suficiente como para que el perro se moleste. Entonces al final fuimos a unas chapas que son metalizadas pero que no tienen nada de brillo, es un gris max. ¿Sometíais alguna prueba de decías sobre lo de pavimento, tal, con animales? ¿O por la experiencia el filtro era la experiencia de los clientes. Ahí. Que a su vez ellos tienen sus propios informadores. Yo tenía una pregunta en relación a este tema anterior, que puede parecer un poco explosiva, que siempre me lo preguntan estos proyectos de, por ejemplo, el proyecto de vivienda que metes toda la ampliación del salón en un amarillo súper vivo. Sí. ¿Esto tiene que ver con algo del programa, con algún tipo de código? O sea, tiene para el cliente también, porque me parece como algo que puede parecer difícil de decir, es que no me lo pregunto, como no sé si sabe. En realidad, te digo que esto es lo menos racional del proyecto.
Sí, por eso, pero podría ser que después de como las escaleras que siempre son rojas y de repente una especie de código en el que comunicaciones van a estar y ya está. No, aquí es un poco por contraste, la verdad. Y la verdad es que estamos obsesionados con esta gama. Como podéis ver, o sea, el verde y el amarillo, el verde, el RAL 6019 y el amarillo 1015 no podemos salir en estos años. Yo creo que estamos ya a punto de cambiar.